Buenas noches a todos, a los que están acá en el templo, a los que están viendo este video. Les damos la bienvenida a nuestra lección número 8 en nuestro taller de oración. El tema de hoy se llama Interpretando nuestras oraciones en el Espíritu. Tendremos textos bases en 1 Corintios, en Romanos 8, y así seguiremos aprendiendo sobre lo que Dios quiere para nuestra vida de oración. Esta parte en especial de interpretar nuestras oraciones en el Espíritu viene porque muchas veces cuando estamos orando, cuando estamos elevando esas plegarias al cielo, no entendemos bien la dirección que está tomando la oración o el por qué termino orando por esas situaciones o personas en particular, o cuando estoy orando en lenguas no sé qué estoy diciendo, ¿cierto? Que es cuando el Espíritu Santo en una de sus manifestaciones nos toma y empezamos a hablar en lenguas, pero no sé qué estoy diciendo, ¿cierto? Solo sé que estoy orando en lenguas, pero no sé qué estoy diciendo. Y por eso en la Biblia encontramos que qué bueno es orar en lenguas, pero mucho mejor interpretarlas. Porque cuando yo oro en lenguas, o bueno, las personas que han orado en lenguas, ustedes están siendo ministrados, están siendo llenos de la presencia del Espíritu, ustedes en esa comunión que están teniendo con el Padre, en ese momento de oración en lenguas, pues es supremamente satisfactorio para ustedes. Pero los que estamos alrededor no sabemos qué está pasando. Sí, obviamente el Espíritu Santo se está manifestando, a algunos los estará ministrando de una forma u otra, pero no sabemos qué se está orando en ese momento, ¿cierto? Y es cuando se hace necesario poder interpretar nuestras oraciones, pero en el Espíritu, ¿sí? No en nuestras emociones. Dentro de uno de los estudios que estoy haciendo en el curso de teología, evidentemente nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo. Y con el alma están ligados las emociones, los pensamientos y otro tanto más de cosas que en ocasiones, por justamente estar guiados por el alma, por las emociones, terminamos actuando de forma incorrecta, ¿cierto? Porque las emociones nos ganan. Las emociones jalan demasiado y sobre todo en el tema de la carne. Entonces, el estudio hoy es supremamente vital para que en la medida que empecemos a seguir desarrollando ese músculo de la oración, ese hábito de la oración, podamos interpretar en el Espíritu por lo que estamos orando y por lo que debemos orar, ¿cierto? Porque a veces nos sentamos o nos arrodillamos, nos encerramos en el cuarto, pero no sabemos qué decirle al Padre, solo nos quedamos callados. Y hay momentos en que nos quedamos callados porque queremos que Él nos hable, pero hay otros en que nos quedamos callados porque no sé qué decirle. Estoy desanimado, estoy triste, estoy aburrido, estoy cansado, quiero dejar la vida cristiana, bueno, muchas cosas, y sencillamente no sé qué orar. Entonces, hoy vamos a aprender cómo interpretar esas oraciones en el Espíritu y cómo eso impacta en nuestras vidas de oración. Entonces, vámonos a 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 13 al 17, y luego leeremos el 27 y el 28. Entonces, 1 Corintios 14, versículos 13 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pues dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces,
¿Ven la importancia de que yo le pueda pedir al Espíritu Santo la interpretación de lo que estoy orando? Aquí usan el escenario particular de cuando oro en lenguas, ¿sí? De pronto usted dirá, pero yo nunca he orado en lenguas. Entonces no me aplica, sí le aplica, porque usted tiene que orar no solo en el Espíritu, sino también en el entendimiento. ¿A qué va con esto? Seguro les ha pasado que llegan por la noche a orar y están ustedes ahí con toda la intención de orar y empiezan a acordarse, ¿no? Mañana tengo que llevar a los niños al colegio, no he pagado el arriendo, se me va a vencer la luz, y por allá usted, la oración inicial que comenzó, se le embolató porque la mente se le fue para otro lado, ¿sí? Distracción. Exacto. ¿Y eso por qué pasa? Ustedes de pronto alguna vez han hablado con una persona que está más pegada en el celular que con ustedes, ¿cierto? Eso es molesto, ¿sí o no? No le gusta. Por más que la otra persona diga, es que yo así presto atención, ¿cierto? Es molesto, porque uno dice, si quiere ver el celular, pues vaya y mírelo, y cuando tenga tiempo para mí, pues viene y hablamos, ¿cierto? Exactamente nos pasa con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Es que con Dios somos muy, perdón la expresión, conchudos. Como Dios me ama, Dios me quiere y quiere lo mejor para mí, yo le voy a ofrecer los últimos 5 minutos que tengo en la noche a las 11:30 antes de ir a acostarme, para no pasar el día sin orar, ¿cierto? ¿Y qué pasa a las 11:30 de la noche? Un viernes después de haber trabajado toda la semana, niños, corre. Usted no quiere orar, no tiene fuerzas para hacerlo, ¿sí o no? Y luego se pregunta, ay, ¿por qué no estoy fluyendo en la oración? El Espíritu Santo como que no lo siento. Pues obvio, si usted no está avivando el fuego del Espíritu en su relación con Dios, no va a pasar nada. Y no es que Dios no quiera, es que usted simplemente no está haciendo uso de lo que se le entregó. Entonces va a ser muy complicado que usted pueda decir, Dios se manifestó en esta semana conmigo, porque si usted no lo busca, pues no va a pasar nada. O sea, Dios está ahí, o sea, Él está ahí sentado, lunes 4 o 5 de la mañana que usted se levanta, Él está ahí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y usted se fue a hacer el desayuno. Bueno, está bien, está haciendo el desayuno. Luego se puso a hacer otra cosa, luego otra cosa, y Dios ahí al lado todo el tiempo. ¿Y yo qué? ¿Cómo a qué horas me va a voltear a ver? ¿Sí? Y llega al final del día, usted dice, uy, qué día tan pesado, pero es que Dios mío, este lunes no me gustó. Pues ¿cómo le iba a fluir ese lunes si no empezó con el pie derecho? Y no es que Dios le mande las zancadillas, es que es inevitable que si usted no se alimenta bien, pues durante el día no esté conectado espiritualmente para responder, ¿sí? Y ahí es donde la oración tiene mucho que ver, porque es la forma en que usted habla con Dios, ¿cierto? El ejemplo que yo les he comentado a algunos ya, cuando recién iniciamos la relación con Vanessa, yo ni la llamaba, yo no le escribía. Por allá a las 5:30, 6 de la tarde, yo como que me acordaba, ay, ¿verdad que tengo novia? Y le escribía. O ella me llamaba. ¿Qué tipo de relación estaba edificando yo ahí? Pues nada. O sea, ¿qué cariño quería esperar de ella? Que nada, ¿cierto? Pues con Dios es exactamente igual. Entonces, volviendo al tema de que edifiquemos la oración, es que cuando yo tenga ese tiempo destinado para orar con Él, sea para orar con Él. Sé que es más difícil cuando uno es mamá, cuando tiene varias tareas, cuando tiene varias cosas que hacer, porque no tiene 5 minutos a solas. Pero es lo que siempre les he dicho. Seguro ustedes alguna vez abrieron Facebook o televisión o algo y se gastaron 5 minutos ahí, ¿cierto? O en una conversación que no aprovechaba, algo a lo que le invirtieron 5 minutos, ¿cierto? Bueno, pues de esos 5 minuticos, en vez de echárselos a Facebook, a la novela, a YouTube, a eso, vayan y déselos a Dios, ¿sí? Es nutritivo para nosotros, ¿sí? Dios no deja de ser Dios porque usted no ore, pero usted se pierde mucho si no ora, ¿sí? Entonces ya usted separó su tiempo de oración, ¿cierto? Usted dijo, bueno, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 6 de la mañana, que ya pasó un poquito el ajetreo, van mis 10 minutos de oración.
Tenga ese hábito. Nosotros, y somos súper descarados los colombianos, nos reímos de nuestra idiosincrasia diciendo que todo lo dejamos para última hora y que nunca llegamos temprano a nada, ¿cierto? Y nos enorgullecemos de eso. No sé cómo sea en Venezuela el tema, pero acá en Colombia uno normalmente a las 8 tiene la cita y llega a las 8:10, 8:15, 8:20. Si no lo atienden se pone bravo, ¿por qué no me atendió? A ver, sí. Y nos enorgullecemos de esa conducta que es totalmente mala, ¿no? Cambiemos ese hábito y empecémoslo por nuestra relación con Dios, ¿cierto? Saque su tiempo y si usted le dijo Dios va a ser a las 6, pues hágalo a las 6. Que de pronto mañana se le hizo tarde, le pasó algo y no fue a las 6, te diga, entonces ya no lo hago porque le falla a Dios. No, el miércoles párese y hágalo, porque uno es muy fácil para dejar de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces no, sea constante. Entonces listo, primer punto, separar el tiempo. Segundo punto, ¿qué voy a hacer en ese tiempo de oración con Dios? Ya hemos aprendido muchas cosas en estas 7 lecciones que hemos visto. Entonces usted va a empezar a orar por algo en particular. Acuérdense siempre lo que les he dicho, su librito de oración. Sea que lo lleven o no, tengan sus oraciones como definidas en cierto modo. Sepan por qué orar, qué pedir. ¿Sí? Si un amigo, un vecino les dijo, venga, ayúdeme a orar, ténganlo ahí presente. Qué feo cuando le dicen a uno, ayúdeme a orar, y uno dice, sí, voy a orar por usted. Y usted nunca ora. Y cuando esa persona vuelve y le escribe y está peor, usted dice, ay, Dios mío, ¿yo qué hice? Si no es que esté peor porque usted no oró, pero es que usted le dijo, sí, voy a orar por usted, y usted no lo hizo. ¿Sí? Se le mintió. Y eso se siente muy feo con usted mismo, y pues la otra persona de pronto se enteró, no, pero al fin y al cabo usted no hizo lo que tenía que hacer. Entonces tenga como estipulado esas cosas por las que quiere orar, pero acuérdese, y hay un punto que a mí, dentro de los tantísimos que hemos aprendido de una de las lecciones que nos dio Lady, sobre el punto de que al orar perdone, ¿sí? Que mi oración no esté estorbada, ¿sí? Y eso lo conjugo con lo que aprendimos el domingo en el último punto, de que a mí me gusta que me perdonen, ¿cierto? Si me equivoqué, que me perdonen porque cometí un error, un desliz, pero cuando me toca a mí perdonar, ahí sí yo digo, uy, usted me la hizo, y hasta que no me muestre real arrepentimiento, por aquí no se aparezca, ¿cierto? Pues tengamos una actitud humilde de que me presento a Dios, y antes que pedirle y decirle, uy, Dios, si ve cómo me están tratando en el trabajo, si ve cómo perdón, Dios, por lo que yo haya hecho esta semana, por lo que hice anoche, por lo que hice ayer. Si bien el ayer ya pasó, pues pídale perdón a Dios. Dios, perdón porque me has llamado a hacer varias cosas y no las estoy haciendo, ¿sí? Perdón porque, como les decía el domingo, a los hombres del hogar se nos llama a ser los sacerdotes, ¿no? Si uno no lo está haciendo, debe pedirle perdón a Dios. Extendámoslo a los papás en general. Como papás tenemos el privilegio de tener hijos. ¿Qué tanto estoy guiando a mis hijos de forma correcta? ¿Estoy aprovechando el tiempo que tengo? Todos, a Vanessa y a mí nos han dicho que el tiempo pasa muy rápido, que en un momentico ya se crecieron y ya están caminando, que luego ya están en el jardín, que ya... Porque ustedes han tenido la experiencia, los que ya son papás de bebés recién nacidos. Justamente, ¿dónde está el aprovechamiento de ese tiempo con los niños? Los que ya están en el colegio duran 4, 5, 6 horas en el colegio, ¿cierto? Entonces ustedes no los tienen ahí esas horas. Cuando llegan a la casa, ¿cómo están aprovechando el tiempo con ellos? ¿Sí? ¿Qué tanto estoy sacando provecho de una relación con un niño? Acuérdense que ustedes son los héroes y las heroínas para ellos. El día de mañana, si su hijo dice que tiene un mal papá o una mala mamá, en parte será cosas que él quiere ver, pero también será porque fue lo que usted le entregó, ¿sí? No es que sea un niño pues traído de los cabellos, porque ellos absorben todo y van creciendo conforme uno les vaya aportando uno en sus vidas. Entonces siempre pídale perdón a Dios.
usted vaya y pida perdón a esa persona, hágalo. Acuérdese lo que dice la Biblia. Antes de presentar su ofrenda, si se acordó que tiene algo con alguien, resuelva ese tema y ahí sí traiga su ofrenda. Yo feliz que ustedes todos los domingos trajeran de a 30 millones cada uno. Pero si están peleados con medio mundo, no traigan nada, ahí resuelvan eso. Porque ese dinero no va a estar bien edificado. ¿Sí? Es casi que si lo trajeran producto de hacer cosas ilegales. Entonces no va a servir de nada esa ofrenda, porque no va a salir de un corazón que esté alineado con la voluntad de Dios, sino porque tengo que dar. ¿Sí? Entonces, sacó su tiempo con Dios, va y se pide disculpas con Él, le pide perdón por las cosas, le pide que le muestre, que pese su corazón y lo examine y lo redarguya y le diga: vea, usted está equivocado acá, muy bien por esto, ya avanzó. Deje que el primer examinado en la oración sea usted. Y ya, tercer paso, empiece a orar por salud, por economía, que ahorita al final les voy a comentar que también he ido aprendiendo, por lo que sea que usted tenga pendiente de oración, haciendo uso de los pasos que aprendimos, no dudando, leyendo palabra de las promesas respecto a eso que está viviendo, confiando en que va a suceder conforme a la voluntad de Dios, orando al Padre en el nombre del Hijo, todos los pasos que hemos aprendido, ¿sí? Edificando a través de la oración. O sea, no solo pida para usted, ¿sí? No solo pida su casa, pida la casa del vecino también, así le caiga mal, pero pida que esa persona pueda tener un encuentro con Dios. Normalmente, ¿qué oramos? Dios, sáqueme de este barrio porque no me aguanta la gente acá. Usted que sabe que Dios solo lo haya puesto en ese barrio para que usted sea luz para esas personas que están perdidas. Nuestra oración llega a ser muy egoísta muchas veces: sáqueme de acá, ¿cierto? No me aguanto a mi vecino del quinto piso, no me aguanto a mi vecina del tercer piso. Si usted está ahí es para que pueda ser luz. ¿Sí? ¿O es que acaso usted es un ser independiente, fuera del alcance de Dios? No. Si usted está donde Dios lo colocó, cumpla con su propósito ahí. No. Haga cuenta que está contratado por la empresa Dios y Asociados, y el puesto de trabajo es ahí donde lo colocó, trabajo, casa, estudio, donde él lo tiene. Ahí usted debe cumplir unas funciones. ¿Qué tan buen empleado está haciendo entonces? ¿Sí? Y ahí es donde usted empieza a orar y permita que el Espíritu fluya a través de usted. Si no sabe por qué orar, por qué pedir, haga uso del recurso que nos entregó Dios en su palabra, diciendo que si no tiene sabiduría, lo dice Santiago 1:5, pídasela al Señor y Él se la va a dar de forma abundante. ¿Y qué va a hacer usted posteriormente? Pedirle al Espíritu Santo que lo guíe, porque a veces no sabemos qué orar, porque la debilidad nos gana, la carne nos gana, y Él con gemidos indecibles nos guiará, ¿cierto? Y usted entonces en ese punto ya está orando en el Espíritu, ¿cierto? Ya provocó todo un ambiente, ya está haciendo uso del poder y la autoridad que Dios le entregó. Puede que empiece a orar en lenguas, como puede que no. Pero aquí es donde entra la parte que nos está atañendo a este capítulo, la lección número 8, y particularmente en 1 Corintios 14. Pídale a Dios que lo guíe en el Espíritu, pero también su entendimiento al momento de orar, para que usted sepa qué orar y qué no, que usted pueda filtrar su oración, ¿sí? Para que entonces usted sea efectivo en su oración. ¿Sí? El ejemplo que siempre les doy: uno para pedir un favor aquí en Colombia manda un mensaje de texto, ¿verdad? Listo. Y no, y es que pregunta por la mamá, por el papá, por la abuela. No, sea efectivo en el uso del tiempo. Padre Santo, quiero hoy que tu Santo Espíritu me guíe para orar por cosa. ¿Por qué? Yo le comentaba con una muchacha que conocimos allá en la iglesia en la que nos conocimos los dos, que ella me comentaba cosas del papá, pero yo nunca llegué a hablar con el papá. Entonces, al momento en que ella me decía, ore por mí, pues yo iba sesgado por lo que ella me comentaba que el papá era, ¿cierto? Que no tenía la versión del papá, ¿sí? Entonces, en mi espíritu, yo oraba porque el papá fuera mejor papá. Pero ¿y qué tal si que la descarriada fuera ella y el papá antes estuviera tratando de protegerla? Entonces yo estaba orando mal, ¿cierto? Ahí es donde debo pedirle al Espíritu Santo que guíe mi oración, para que yo sepa cómo orar de forma efectiva, ¿sí? Y algo que aprendí hoy que me encantó muchísimo
acuerdan de que muchas veces nos han enseñado lo del aguijón de Pablo, ¿cierto? Que lo asociamos con una enfermedad, de que él estaba enfermo y Dios no le quitó esa enfermedad, ¿cierto? El pastor que estaba dando la clase de teología dijo, ¿en qué parte dice que Pablo estaba enfermo? Dice que tenía un aguijón. Y entonces empezó a explicar las raíces de las palabras. Dijo, ¿quién era Saulo de Tarso? Era un erudito. Ese muchacho sabía muchísima Biblia. Sí, para ser un fariseo tenía que saberse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. De memoria. O sea, una máquina. Uno se aprende 10, 20 versículos y ya se siente, mejor dicho, en el otro nivel. Este compadre se sabía los primeros 5 libros de la Biblia completicos. ¿Sí? Y mejor dicho, llevaba una vida de enseñanza a los pies de Gamaliel, uno de los duros de la época. Entonces, lo que explicaba el pastor era que el aguijón de Pablo era la persecución, no la enfermedad. ¿Sí? Muchas veces lo asocia uno con que el aguijón de la carne es la enfermedad. No, era la persecución. ¿Cuál fue el apóstol más perseguido? Pablo, ¿cierto? Y cuando le oró a Dios que le quitara su aguijón, es que le quitara la persecución. ¿Y se acuerda lo que dijo el Señor Jesucristo antes de morir? Por mi causa los van a perseguir. O sea que al pedirle quíteme el aguijón de la carne, le estaba diciendo quite de mí lo que estoy haciendo en su obra. Por eso le dijo bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me empodero, ¿cierto? Claro, si uno no está guiado por el Espíritu Santo, piensa que Dios fue un Dios malo que no le quiso quitar la enfermedad a Pablo, y no es así. Lo que necesitaba Pablo era poder fortalecerse en el Señor porque iba a sufrir persecución. ¿Sí? Ese era el aguijón de Pablo, porque dijeron que estaba ciego, pero no estaba ciego porque al final de Timoteo le pide a Timoteo que le traiga los papiros. ¿Para qué él quiere que le traigan un libro si no puede ver? Ilógico, ¿cierto? Entonces sí veía, ¿sí? Y él trabajaba en la construcción de telas, de cabañas. Un ciego como para que quiere tener un negocio tiene que coser. Los que cosen saben que tienen que tener sus ojitos pues bien, porque si no, ¿cómo cosen? ¿Sí? Entonces él no estaba ciego. Los achaques pues de viejito, y eso que él murió de 69 años, no estaba tan viejito. Pero él en el espíritu no entiende por qué debe orar y cómo debe orar, ¿sí? Y es cuando uno deja que Dios lo ilumine a la luz de ¿qué? De la palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios es una lámpara, ¿no? Que guía nuestro camino. Entonces ahí es donde entra la parte que yo sepa interpretar en el espíritu y en el entendimiento mi oración, y deje que Dios sea quien guíe mi oración, y no que esté yo orando desde el alma, o sea, desde mis emociones, sino guiado por el Espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 15? Orando con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Significa que podemos orar de las dos maneras, con el Espíritu y con el entendimiento, pero también quiere decir que si oramos para poder interpretar, luego podemos orar en el Espíritu y orar para interpretarlo. Entonces tendré el entendimiento de lo que he orado y podré orar también con el entendimiento. Y ahí usted entonces hizo una oración completa, porque supo por qué orar y va a saber entonces cómo la respuesta de Dios puede llegar a suceder, ¿sí? Que es la típica de uno cuando ora por alguien que se sane y no se sana, ¿cierto? Por un matrimonio que se restaure y no se restaura, sino que al contrario se pone más difícil, más denso. Claro, porque yo tengo que entonces pedirle al Espíritu Santo que me guíe en la oración para que sepa cómo orar. En los matrimonios, ¿qué nos pasa? Normalmente uno siempre pide porque la persona que está al lado no cambie. Dios, es que tú sabes cómo es el temperamento de Vanessa, cambie ese mal humor. Se supone que la oración es para edificación mía, ¿no? Entonces tengo que pedirle a Dios que me muestre en qué estoy fallando yo como esposo, para que yo sepa qué pedirle de disculpas a Dios, a mi esposa, y a través del ejemplo como sacerdote del hogar, encaminarla a que llegue a Dios. El día que yo empiece a darle cantaletas, porque a mí me gusta dar cantaletas, ese muchacho está viviendo, ¿cierto? Lo mismo nos pasa con nuestros hijos.
está caliente y el diablo no nos deja quietos. Pero ustedes como papás, primero edifíquense en su oración para ustedes, para poder guiar a sus hijos. A uno le molestan a veces ciertos comportamientos inmaduros de los muchachos, ¿no? Uno dice, bueno, pues, están su inmadurez. Pues imagínese cuando usted pelea con su hijo que tiene 10, 12, 15 años, 7 años, y usted tiene 30, 30 y pico. Usted se está rebajando el nivel intelectual y de madurez de un niño que es 20, 30 años menor que usted. ¿Usted qué está esperando? ¿Que el niño le responda con madurez a lo que usted le está pidiendo? No se puede, o si no, pues ya estaría en la universidad, ya estaría trabajando, ¿no? Por eso es un niño. Y pelear con un niño, cuando uno se pone a la altura de un niño, pues que terminan siendo dos niños pataleando, porque no hicieron nada. ¿Sí? Entonces, siempre deje que la oración lo edifique a usted primero, pida por su corrección y luego por la de su vecino. Y así usted entonces va a poder estar orando desde el espíritu y desde el entendimiento. El otro punto que sigue es las lenguas, el orar en lenguas y la interpretación de las mismas, si es en uso público o privado. No está reducido a que sea privado únicamente, porque dice que si usted está orando en lenguas, el de al lado lo escucha y no entiende. Por eso pide que tenga usted don de interpretación de lenguas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Tener mucha sabiduría. Porque hay que pedirle a Dios que toque los corazones de los que estamos en el lugar en el momento de la oración, de modo tal que cuando Él se manifieste y empiece a dar palabra de profecía, palabra de revelación y más, las personas puedan recibirlas de buena manera, ¿cierto? Por ejemplo, usted conoció a alguien que, no sé, le hizo algo mal en el pasado, alguna cosa le hizo. Esa persona se fue, tuvo su proceso de restauración, ya es nueva persona y llega a darle un consejo a usted. Si usted no tiene un corazón procesado, usted no va a recibir el consejo de esa persona, porque usted va a decir, pero ¿quién es usted para darme un consejo si yo conozco quién era? ¿Cierto? Lo mismo nos pasa cuando estamos orando en un recinto y hay un momento de ministración. En ocasiones Dios va a dar una palabra que si yo no tengo un corazón listo y abonado para recibirla, no voy a saberla procesar y me voy a ir en contra de quien me la está diciendo, ¿sí? Un ejemplo así personal que creo que sí se lo había comentado a Vanessa alguna vez. Estaba interesado en una señorita y teníamos justo un campamento, ¿cierto? Y uno pues en los campamentos pues dice, ay sí, el lugar perfecto para congeniar, ¿cierto? Pero yo estaba con la emoción de que el campamento íbamos a poder trabajar en equipo y bueno, y estábamos en la administración y se me acerca un pastor que ni me conocía. Yo lo conocía pues porque era de la iglesia, pero él no me conocía a mí, y empezó a orar y a ministrar y me dijo, no, ella no es. Ok, pues yo como estaba nuevecito en el evangelio lo recibí y yo dije, bueno, pues no es. Obviamente se me dañó el campamento y yo quedé aburrido y los 3 días de campamento, mejor dicho, estaba triste. El no, y ahí es donde entra cuando uno se deja guiar uno por el Espíritu Santo. Él no tenía idea de quién yo era, de quién era la otra persona y qué estaba pasando, simplemente mi hijo no es. Cuando a uno le dicen que no, pues no le gusta, ¿no? Entonces yo hablé con uno de mis líderes y él me dijo, no, pero pues no es un no, es que es un no ahora. Yo, pues claro, me volvió la emoción, pues, bueno, sí, hay todavía oportunidad. A mí la paciencia me ganó, la impaciencia me ganó y solo me esperé 7 días. Y ya estaba diciéndole, mejor dicho, muchas cosas a ella. Y al final del día no pasa nada. ¿Sí? Aquí que van 2 escenarios. Uno, tenía que haber
escuchado bien lo que mi líder me dijo, porque lo que me dijo no fue guiado por el Espíritu, sino porque él conocía el contexto y por emociones me dijo, no, tranquilo, más adelante sí. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un triángulo en el que uno, si alguien me está hablando de parte de Dios, tengo que escucharlo, así no sea lo que yo quiera escuchar. Y dos, cuando escuche algo que quiera escuchar, vaya y fíltrelo a ver si viene de parte del Espíritu Santo o no. Porque acordémonos que el diablo a uno le quiere tener entretenido. Y si él sabe que usted se va a entretener con plata, va y le da plata. Si usted se va a entretener estudiando y viajando, vaya, estudie, vaya, trabaje. No estoy diciendo que estudiar y trabajar, tener dinero, viajar sea malo, pero si eso se vuelve en mi Dios, perdí el año, ¿cierto? Y entre más entretenido usted esté con cosas momentáneas, mejor, porque va a descuidar su parte espiritual, ¿cierto? Entonces, volviendo a la parte de que si es público o privado, el oro en el espíritu en público, porque éramos todo un campamento de jóvenes, obviamente me lo dijo a mí solo, no fue con el micrófono diciéndoselo a todos, me lo dijo a mí, pero pues fue en público en cierto modo, ¿cierto? Entonces hay que orar para que esa manifestación del espíritu esté guiada por el espíritu en todo tiempo, ¿sí? Lo que nos pasó el año pasado en la vigilia, por ejemplo, que estábamos todos entregados y pues nos golpeó una muchacha que estaba ebria y entró y sí, hay que pedirle al Espíritu que siempre esté guiando todos los momentos y que sea lo que se presente que quiera quitarnos la bendición o el momento que estamos, sepamos manejar. ¿Qué más testimonio que uno decir? Estamos en una vigilia, llegó una persona ebria y escuchó el mensaje. Claro, uno en principio dice aleluya, gloria a Dios, pero nos distrajo porque nos enfocamos fue en ella y en escuchar sus noticias tristes y ella estaba alcoholizada. No estamos apartando a los alcohólicos ni a nadie porque todos tenemos fallas, pero nos enfocamos en escuchar sus historias y no en hablarle nosotros, y se nos fue el tiempo con ella, ¿sí? Entonces, obviamente, pues que se le haya sembrado en el corazón y que en este momento esté restaurada, esperamos que así sea, pero hay que dejar que siempre sea el Espíritu Santo que esté guiando todos nuestros momentos de oración. Entonces, pasemos ahora a 1 Corintios, ahí 14, versículos 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, tenemos que hacer un uso correcto de lo que Dios nos está entregando como medios para orar, para ministrar, para evangelizar, ¿sí? Porque acá, según estos dos versículos, se nos recomienda que el uso de las lenguas sea privado, pero no porque sea malo hacerlo en público per se, sino porque dejamos a los que no oran en lenguas ni las interpretan perdidos. Entonces hay que justamente pedirle a Dios la guianza. Padre Santo, ¿cómo quieres que se dirija este tiempo de intercesión y oración? Si Él lo lleva a que haya una oración en lenguas y una interpretación de ellas, déjelo. Pero si Él no quiere, porque nos vamos a quedar sin la exhortación los que no hablamos e interpretamos lenguas, pues entonces usted sea sabio para no orar en lenguas. Deje que sea Dios quien lo guíe. Y si Él le hace callar, pues que se calladito, ¿sí? Que es lo que nos dicen los versículos 27 y 28. Pero por sobre todo esto va a que yo tenga esa intimidad con Dios y permita que Él sea quien me ayude a la interpretación de las oraciones y yo pueda orar tanto en el espíritu como desde el entendimiento. Y finalmente Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si no saben qué han de pedir como conviene, pueden orar en el Espíritu y luego interpretar. Entonces sabrán por lo que orar. Entonces orarán con el Espíritu y también con el entendimiento. Entonces, si bien la oración es hablar
con Dios. ¿Sí? Es como una conversación que podemos tener con un amigo, que es lo que siempre nos han dicho. No puede tomarse como algo más a la ligera. ¿Sí? De como, hola Dios, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por este nuevo día, por con tus manos este día, me chapó, me fui. No. Invirtamos de tiempo a lo que produce en nosotros ganancias, en lo que produce en nosotros un avivamiento del Espíritu Santo, porque dice que si no sabemos qué pedir respecto a lo que nos conviene, le pidamos al Espíritu guianza. Si la oración no fuera tan fundamental y tan necesaria, no necesitaría la intervención del Espíritu Santo. Simplemente diría, ore en sus fuerzas, ore en lo que usted considera que necesita, ¿cierto? Pero ahí dice que cuando no sepa por qué pedir o cómo orar, pida al Espíritu Santo que interceda por usted. O sea, si usted necesita pedirle al Dios Todopoderoso, ¿cierto?, que interceda a través de su Espíritu Santo, es porque la oración no es algo menor. Lo que hablamos ya una vez en uno de los talleres de oración. Si lo que usted quiere lograr lo puede por medio de sus fuerzas, entonces no necesita orar por ello, ¿cierto? Pero si necesita intervención divina, porque es imposible en sus fuerzas, entonces ore por ello. Un ejemplo: usted sabe que tiene que predicar y ve a una persona que necesita de Dios. Usted no tiene que decirle a Dios, ¿será que le predico o no? Porque es evidente que esa persona necesita. Ahora que esa persona le diga, estoy enfermo, tengo X dolencia, bueno, ahí sí usted necesita orar, que el Espíritu Santo lo guíe y que si le permite imponer las manos para que esa persona sea sana. Y si usted ya, porque usted no puede llegar y decirle, sí, yo puedo arreglarle esa pierna rota, pues en sus fuerzas usted no puede, ¿cierto? Necesita la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a eso va con el hecho de que pidamos la guianza del Espíritu Santo para saber cómo orar, de qué manera orar, que Él nos ayude a interpretar lo que estamos orando, que Él nos guíe y podamos orar desde el Espíritu y desde el entendimiento. ¿Listo? Y finalmente, la lección en acción, que siempre es Santiago 1:22, de que no seamos solo hacedores de la palabra, sino también, que no seamos solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Sí. Y esto es algo que ha estado constante en parte de Dios ya como en las últimas 3 semanas, porque muchas veces sabemos mucha palabra, pero tenemos poca acción, y al final de eso no va a resultar más allá de que usted es un intelectual de la Biblia y ya, pero sin la guianza del Espíritu Santo, pues son solo palabras que usted sabe, ¿sí? Y ya para terminar, algo de lo que les quería compartir que aprendí hoy dentro de las lecciones que nos están dando de principios de sanidad y demás, y sobre el hombre que está construido como tripartito de alma, cuerpo y espíritu. Somos hechos imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? O sea que si ustedes y yo tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, quiere decir que Dios tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Que de pronto no tenga la forma nuestra, es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Ya que voy con esto, que en la medida que usted tenga su identidad bien definida respecto a lo que es Dios, usted no se va a dejar embolatar. Pero cuando usted empieza a aceptar la enfermedad, la escasez, la división familiar, la pereza, etcétera, etcétera, como propios de su vida, porque es que es el cuerpo el que llama, entonces lo que está queriendo decir es, uno, usted es distinto y especial y no es conforme a la voluntad de Dios, o Dios es un perezoso que se deja afectar por la economía, por la enfermedad, y uno no se da cuenta, uno va por la vida y uno acepta las dificultades como pruebas y uno dice, no, es que es una prueba para poder pasar. Claro, pero sepa de dónde viene la situación. Que decía el pastor, ¿en cuál día de la creación Dios creó la enfermedad? Bueno, y uno cuando está enfermo dice, es que es una oportunidad para avanzar. Ok, sí, porque puede fortalecer su fe, puede orar, listo, pero sepa que la enfermedad no vino de parte de Dios, vino de parte del diablo, ¿cierto? Hay consecuencias de uno que si uno se vive comiendo chicharrones, pues obviamente se van a tapar las arterias, ¿cierto? Pero uno
porque empieza a creerse el hecho de que estar enfermo, que estar en escasez, es producto de que Dios me está probando y procesando. Y no, es que yo dejé que el diablo entrara a mi vida de diferentes formas y se está manifestando por enfermedad, por escasez, por división familiar. Y yo empecé a verlo es como una prueba para acercarme a Dios. Claro, todo lo que obra para bien, pero tengo que ser muy sensato y decir, venga, sí, yo abrí la puerta, grité una vez a mi esposa y ahora cada vez que tenemos una dificultad, nos gritamos. Y no es que Dios esté probando mi carácter, es que yo empecé a cultivar algo en mi relación, algo que permití que el diablo colocara en nosotros, la división, la discordia. Entonces tenemos que empezar a estar identificados con lo que es Dios para nosotros y no querer nosotros acomodar lo que nos está pasando a que Dios venga y sea el Dios bombero, ¿sí? Y claro, cuando uno lo ve desde esa perspectiva dice, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque uno empieza y explicaba en el versículo del muchacho ciego que nació ciego y que preguntaban los discípulos que de quién fue culpa, que si el papá o de la mamá. Y cuando Jesús dice, no, es que esto es para gloria de Dios, uno podría interpretar que Dios lo mandó ciego para que 30 y pico de años después Dios se glorificara. Pues eso es un Dios cruel. Imagínense que mande niños enfermos para que tiempo después Él los sane y saque pecho diciendo yo los sané. Pues no, ¿cierto? O sea, eso suena cruel. Yo no quisiera un Dios que va mirando a quien manda enfermo para luego sanar, ¿sí? Entonces, por eso hay que leer con detalle. Y no es que Dios haya enviado enfermedad sobre el niño, ¿sí? Sino que la forma en que Dios actúa y se manifiesta es distinta a lo que nosotros podamos llegar a razonar, ¿cierto? Con nuestro cerebro, ¿sí? Entonces no se trata de que si Dios mandó la enfermedad o no. El diablo atacó a esa familia por medio de la enfermedad del niño, ¿sí? Y Jesús vino a sanar, a rescatar. Entonces nunca aceptemos la enfermedad y la escasez como propio, ni que Dios la envió. Acuérdense que Dios no puede ser tentado, ¿cierto? Ni Él tienta a nadie, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Que siempre que usted quiera crecer, avanzar, usted retroceda. Y eso lo vemos plasmado con el Señor Jesucristo después de los 40 días y 40 noches de ayuno. Dice, y tuvo hambre, y llegó el diablo a tentarlo, ¿cierto? Porque como él era totalmente hombre, pues evidentemente iba a tener hambre. Y eso generaba una debilidad, y el diablo se le quería meter por la debilidad. ¿Sí? Si tiene hambre, pues dígale a estas piedras que se conviertan en pan y coma, y sacie su hambre, sacie su carne. Y ese es el ofrecimiento del diablo. Por eso, no sé si les ha pasado, cuando ustedes van a tener un pleito, una discusión, es casi como en las películas, le para un angelito acá y un diablito acá, ¿cierto? Y usted empieza, tiene como esos 3 microsegundos de, ¿será que le contesto todo lo que le quiero decir? Me callo, ¿cierto? Y está el ofrecimiento del diablo, hágale, dígale que está mal, y usted va y suelta todos sus amenes. ¿Y qué? Y soltó toda su rabia, toda su descarga, y luego usted está como, ay, lo que me pasé. Pues claro, porque le hizo caso al diablo. En cambio, si usted hubiese sido prudente, no propicia más fuego. Claro, seguramente le hubiera tocado colocar la otra mejilla, sí, es probable, pero hubiese ganado una persona, o por lo menos se hubiera evitado un pleito, o hubiera usado palabras suaves, ¿cierto? Pero las palabras ásperas pues encienden más el fuego, ¿cierto? Entonces la próxima vez que ustedes estén en una situación tensa, dura, y tenga esos 2 segunditos de tiempo para responder, opte por no responder, pero sino tráguese su orgullo, tráguese sus palabras que le quiere decir con todo su amor y aprecio a esa persona, y más bien dígale, mire, para pelear se necesitan 2, yo estoy creciendo, y más adelante cuando yo esté en la capacidad de hablar con usted sobre este tema, lo hacemos. Por ahora no, porque de mí solo van a salir palabras feas hacia usted, y yo no quiero un enemigo más, sino que usted y yo podamos adorar a Dios juntos. ¿Y ahí usted qué hizo? Le plantó cara al diablo, porque no le dio lugar a lo que él quería hacer con usted en ese momento.
Espíritu ahí 2 segunditos. Y tenemos el ejemplo clarísimo con los 2 ladrones que estaban al lado del Señor Jesucristo. Uno aprovechó sus 3 minuticos y lo reconoció como su Señor y Salvador, fue al cielo. El otro se puso a decir, ay, ¿usted cómo cree en Él? Que si Él se pudiera salvar y fuera todo lo que después estaría bajando, nos estaría libertando, pues se fue para abajo, ¿cierto? Igualito, cuando tenga la oportunidad de responder y hacer lo que dice la Biblia, que no seamos vencidos con lo malo, sino que venzamos el mal con el bien, hágalo. Así su orgullo le esté diciendo, grítela, no la grite. Así su orgullo le esté diciendo, dígale que es un mal jefe, procese la información, deje que el Espíritu llene ese momento, avive el fuego del Espíritu, no contriste el Espíritu. A todos nos gusta en modo carne pelear. Y si uno tiene las cositas guardadas por ahí en un bolsillo, dice, pues claro, acuérdese la vez que usted me dijo, me hizo, me tocó, me miró, y usted se siente como con más poder, ¿cierto? Porque es que tengo todos los motivos para estar bravo y en contra suyo. Analice la fuente de esos motivos. No creo que Dios le haya dicho, la próxima vez que se lo encuentre cara a cara, dígale, todo esto a mí no. Son puras cosas que nacieron en sus emociones, en la carne. Y si usted las expulsa, acuérdese que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, y vuelvo con el ejemplo de sus niños. Si sus niños están hablando cosas malas, es lo que hay en su corazón. Y si eso es lo que hay en su corazón, afánese porque cambie eso, porque si no se van a volver en muchachos más adelante muy complicados de llevar, ¿sí? Entonces, afánese por esas cosas. ¿Listo? Entonces, esa era la lección número 8, lo que les quería compartir al final, de que entre más clara tenga yo mi identidad en Dios, voy a avivar más el fuego del Espíritu en mí y no contristar el Espíritu con las decisiones que tomo. Amén. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este momento de palabra que nos diste, por tus enseñanzas, Padre Santo, por permitirnos aprender que debemos orar guiados por el Espíritu, pero también desde el entendimiento, Padre. Y te pedimos que seamos juiciosos en ese ejercicio de la oración, Dios, que te busquemos de manera consciente y constante, que no seamos más esos procrastinadores que dejan todo para después, sino que aprovechemos el tiempo que tengamos contigo, Dios, esos días que nos entregues, esas mañanas, esas tardes, esas noches, Padre Santo, para que hagamos un uso correcto del tiempo que nos das y que podamos orar en el Espíritu, Padre, sabiendo por qué orar, por quién orar, por qué situaciones particulares, y que podamos interpretar bien esas oraciones, Dios, que nunca vayamos a dejar que la envidia, el egoísmo nos ganen en las oraciones, la soberbia, el no pedir perdón, Dios, sino que al contrario podamos presentar delante tuyo oraciones limpias, guiadas por ti, Padre, que puedan ser tiempos de refrigerio y no tiempos de pelea con nosotros mismos por lo que queremos pensar o hacer, Dios, sino que tú guíes nuestras oraciones en tu Santo Espíritu, Padre Santo. Gracias por todas tus bendiciones, Dios, porque nunca nos abandonas, Padre, y que esta semilla que estás plantando con nosotros, lección a lección, la sepamos cuidar y la llevemos por obra, Padre. Guíanos, guárdanos, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa, que tengamos una buena noche y un buen nuevo día, si es tu voluntad que así sea tenerlo, Dios. Gracias por todas tus bendiciones, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Listo, que